Hola deudores de Coppel, aquí Seika, su fanboy de confianza. En este día, tarde o noche, traigo un video que realmente no creía hacer, un video que solo se me ocurrió como ejemplo de un chiste malo en mi video anterior, pero resulta que la gente quiere ver culos, y con gente me refiero a un cabrón, pa' que vean que yo sí consiento a mi público. Para fortuna o desgracia de algunos de ustedes, en este video decidí no solo decir a la verga está bien rica esta morra, me la quiero colear, no, para darle un poco de variedad al asunto preferí contar el trasfondo de cada una de las personajes que aparecen en este video, no de manera seria pero pues la intención está ahí. El video está repleto de spoilers a tramas de algunos personajes o hasta de los mismos juegos de los cuales provienen, así que si aún no has visto ningún contenido de los personajes que están aquí, recomiendo que quites el video ahora, pero si te vale verga pues bueno, quédate, así que sin nada más que decir, suban el volumen que estamos comenzando. Van a decir que como chingo, pero antes de seguir con el video quiero aclarar una última cosa, recuerden que el video está hecho base a mis gustos de personaje, no historia de personaje, por lo que no se sorprendan si un personaje con nula historia está por encima de una joya audiovisual, así que evitemos comentarios de que un personaje es más profundo que otro ya que es solo por gusto de diseño, gracias. ¿Qué quieren que les diga? Una mujer que nunca falta cuando de mujeres de videojuegos se trata. Jill Valentine es uno de los personajes más legendarios de la franquicia Resident Evil. Esta minita empezó como miembro de los Stars, un equipo de policías de élite que terminó cagándola al investigar la mansión Spencer, donde la corporación Umbrella estaba haciendo experimentos que bueno, ya todos sabemos cómo terminaron sus mamaditas. Andan diciendo que soy perdido. Si por alguna razón tú jugaste Resident Evil 3 en el año 1999, no dudo que Jill fue tu primera paja, y la verdad no te juzgo, aunque conmigo la verdad no me gustaba mucho el personaje de Jill en un principio. Todo cambió un 3 de abril de 2020, cuando llega Resident Evil 3 Remake. Vamos a dejar de lado un poco las críticas de este título para concentrarnos en Jill. En Resident Evil 3 Remake, Jill tiene una transformación notable. A diferencia de la versión original de 1999, donde estaba más tiesa que ni verga, Jill del remake tiene mucho más carácter y profundidad. En 1999 solo era la típica protagonista con la misión de escapar de Raccoon City, y en el remake sigue siendo la misma mamada, pero con el plus de que ahora mínimo muestra un poco una faceta más humana y vulnerable, o sea ahora sí se le nota el cansancio físico y emocional de estar en un mundo que se está yendo a la verga, y sobre su diseño la verdad no tengo nada que decir, ustedes mismos ya pueden ver. Si fuera una de las chicas superpoderosas sería super puta, super puta. Jill fue la primera vieja en protagonizar un survival horror. Jill a sus 41 años de edad se sigue viendo así de hermosa debido a que ella tiene el virus T en su cuerpo, por lo que hace que envejezca más lento. Esta curiosidad es más de mi parte, pero el rostro que más me encanta de Jill fue el que le dio la modelo, Alexandra Fotova. Ellie es un personaje que me mamo desde que jugué el primer The Last of Us, me encantaba la gran inocencia que cargaba en medio de pura cagada, aunque eso sí, no quitan el peso de sus chistes del primer juego, la verdad putos chistes de mierda. ¿Qué usaba la sirena para su clase de matemática? ¿Qué? Un sostén de algoritmos. Lamentablemente no pude jugar el primer ni segundo juego cuando recién salieron debido a que yo no tenía PlayStation, y Ellie estará muy bonita y todo pero pura verga, me compraba una Play solo para jugar al juego, pero gracias a un amigo que prestó su Play 4 pude jugar, y la verdad fue lo mejor que he hecho en mi vida, me gustó tanto que The Last of Us se ha convertido en uno, por no decir mi juego favorito de este tiempo, pero no estoy aquí para chupársela al juego, así que vamos a hablar un poquito de Ellie. Habiendo sido criada en un ambiente donde los valores se fueron a la verga, Ellie es considerablemente imprudente, malhumorada, impulsiva y temperamental, no le preocupa la noción de usar la violencia como un medio para un fin, o también mienta madres como una forma de expresar cómo se siente. Sin embargo, se las arregla para mantener una inocencia particular, ya que aún no ha visto los lados más oscuros de la naturaleza humana y conserva una confianza palpable en las personas, y bueno, con toda esa información que les di, manténla toda a la verga porque llegó parte 2 y valió madre. Después de presenciar la muerte de Joel a manos de los hombres de los lobos, y sobre todo de Abby, Ellie juró venganza, aunque lo de la venganza no se lo crean mucho porque hijo de su puta madre, vaya final de mierda, aunque les seré sincero en algo, la verdad a mí no me callo tanto
tan mal Abby, o sea al chile sí quería que la mataran al final, pero pues tampoco no me voy a poner a llorar de que por qué él y no vengo la muerte de Joel y la verga, porque también Joel le apesto el boli y mando al lobby al papá de Abby. Esto no son horas de llamar, al menos que me lo quieras mamar, que quieras prender, que quieras quemar. Si fuera una de las chicas superpoderosas, sería super puta, super puta. Originalmente, Druckmann y Gross querían que Ellie matara a Abby en el final de The Last of Us Parte 2. Al comentar sobre el cambio, Druckmann comentó que el hecho de que Ellie perdonara a Abby significaba que la niña a la que Joel ayudó a formar no había sucumbido por completo a su deseo de venganza, y la neta que mamada. Su inmunidad se debe a una mutación en su cerebro que hace que el Cordyceps piense que ella es parte de él. Aunque no se menciona explícitamente, Ellie tiene un gran talento para el dibujo. Si observamos el diario en The Last of Us Parte 2, encontraremos dibujos mamalones y bien hechos. Y esta es una de las principales minitas que hicieron que el video no se llamara solo Top viejas de videojuegos. Es una de los personajes principales del anime Spy X Family. Es una empleada del ayuntamiento de Berlín, pero también es una asesina de Garden bajo el nombre de Thorn Princess. Que pa' los pendejos que no saben inglés, se traduce como princesa espina o princesa de espinas, y para que no se sientan mal los güeyes que no saben inglés, yo pensé que significaba princesa de truenos. A menudo se le ve con un carácter reservado y extremadamente tímida, o sea literal como esta imagen. No le gusta manejar conversaciones a menos que sea necesario y durante años no le interesaba formar amistades con los demás, hasta que encontró al hijo de su puta mayor. Tiende a ponerse nerviosa fácilmente al punto de sonrojarse o avergonzarse, pero eso sí, si se pone borracha te agarra a pura punta de vergazos. Yor es una leyenda entre los asesinos a sueldo. Ella fue entrenada en el arte de asesinar desde una temprana edad, participando en varios asesinatos desde su adolescencia, por lo que algunas de sus habilidades son el combate con armas, aunque prefiere las pulso cortantes, específicamente sus estiletes de color dorado. El rasgo físico más notorio en Yor es su fuerza física, mostrando cómo ella pega fuerte para alguien alto de su tamaño y proporciones físicas, permitiéndole derribar a enemigos que le superan en peso y tamaño, como mi papá cuando se ponía borracho. Yor posee la capacidad de lidiar con venenos, como la neurotoxina del pez globo, la tetrodotoxina, que es un veneno que mata con consumir algunos microgramos, e incluso es capaz de respirar gas venenoso. Si fuera una de las chicas superpoderosas, sería super puta, super puta. Posee un gran gusto por las rosas. Yor odia tanto a los insectos que incluso los odia al verlos en fotos. Yor prefiere la ropa oscura o roja porque cuando mata a un cabrón y su ropa se mancha de sangre, esta pueda disimularse bien, aunque su color favorito en realidad es el azul. ¿Por dónde empezar con esta viejona? Arlequino, o también llamada la Sota, es la cuarta de los 11 heraldos de los Fatui y la actual directora de la Casa de la Hoguera. Hace años, cuando era una niña, Arlequino se enfrentó a la anterior poseedora del título de la Sota y acabó sucediéndola, por lo cual reformó la Casa de la Hoguera y aunque seguía siendo estricta, insistía en que la casa se mantuviera de forma colectiva, permitiendo a sus miembros completar las tareas a su manera y no los castigaba tan severamente a como si lo hacía la otra. Sé que hay mucha más historia de Arlequino por contar, pero la neta sí está bien extensa, y para no hacérselas más larga, me va a dar hueva editar todo el changarro, pero igualmente Arlequino se queda como la segunda que más amo. Solo imagínense cómo azota la Sota. Si fuera una de las chicas superpoderosas, sería super puta, super puta. La araña mascota de Arlequino se llamaba Bambi, en referencia a la película de Disney del mismo nombre. Está bien hermosa. El nombre de Arlequino deriva de Alicino, un demonio que Dante sitúa en la Divina Comedia como parte de los Malebranche, un grupo de demonios que custodian la Volgia de Barators. Antes de llegar al primer puesto, que obviamente no saben, me gustaría agregar algunos personajes que si bien no están en el top 5, igual me siguen mamando. A estos simplemente diré 3 curiosidades y a chingar a su madre. Su nombre proviene de Powers, un ángel del orden medio de la jerarquía angelical cristiana junto con las dominaciones y virtudes. De acuerdo a Máquina, Power cumplía el papel de hermana menor para Denji, lo que explica por qué no sintió ganas de culeársela al estar ella desnuda y en contacto físico con él. En su forma original como demonio, Power afirmó ser muy temida hasta el punto de que otros demonios huían de ella debido a su olor, pero es probable que esto sea simplemente una de las tantas mamadas que dice Power.
Su nombre significa helarse o tener frío en alemán. Frieren tiene una fascinación por coleccionar hechizos raros, incluso si son completamente inútiles. A pesar de haber acumulado una cantidad absurda de riquezas en su vida de aventurera, Frieren no le da importancia al oro. Prefiere gastarlo en cosas triviales como comida y alojamiento, dejando claro que no le interesa la acumulación material. Los bocetos del prototipo de Himiko indican que posiblemente sea bisexual o pansexual, ya que se la ha descrito como alguien que puede enamorarse de cualquiera sin importar su género. Se confirma que este rasgo de carácter se ha mantenido en la serie principal, ya que Himiko ha expresado su amor tanto hacia Izuku como hacia Ochako. Permanece constantemente sonrojada, no es por vergüenza sino por la excitación del momento o la emoción de ella misma. Tiene hematofilia, un trastorno el cual le produce placer por la sangre. Yuri-Han, también conocida como la morra de las patas o para gustos más excéntricos mi novia, es uno de los personajes más icónicos de Street Fighter, pero antes de lamerle las patas, primero contemos un poco de su historia, y ya sé que dije que no quería contar la historia de Arlequino porque sería una hueva editar tanto, pero por mi amorcito lo haré. Yuri no siempre fue la mujer tariqueada que conocemos, Yuri fue una experta y maestra prominente de taekwondo cuando tenía 15 años. Su padre era un abogado encargado de perseguir las operaciones del crimen organizado, así que Shadaloo fue su siguiente objetivo, causando que su familia sea secuestrada por esa organización muy poderosa. Durante aquel secuestro Yuri perdió a sus padres y ella quedó gravemente herida de su ojo izquierdo. Este suceso provoca que en el laboratorio Shin se someta a una operación en su ojo, así obteniendo el motor Feng Shui, lo que le da un poder increíble en cuanto velocidad y potencia se habla. Después de la operación, Yuri procede a ir a asesinar a agentes en un área pública, e incluso si los güeyes venían como cabrones de Culiacán, no tuvieron ninguna oportunidad contra ella. Chun-Li, Kami y Gail fueron llamados al lugar para detener su matanza. Chun-Li llega a la escena para arrestar a Yuri, así que al llegar se comienza a agarrar a vergazos con ella, y todo culmina en que Yuri termina desatando el poder de su ojo, causando que Chun-Li se llevará la vergüenza de su vida. Yuri estaba lista para dar el golpe final, pero el ojo del tianguis valió verga y deja de funcionar, por lo que termina corriendo al laboratorio de nuevo. Hay mucho más trasfondo después de lo que les conté, pero ahora sí ya no lo contaré no por hueva, sino que así yo creo que es suficiente para dejarlos picados. Y si pasamos a hablar del diseño de Yuri, como me encanta esta vieja, sobre todo el diseño de Street Fighter 6, solo miren a esta hermosura, y en este juego es también donde más se le ven las patas. Espero que este video les haya gustado, lamento no poder hacer vídeos muy seguidos, pero la verdad soy bien pendejo con el editor, parezco abuelito al arrastrar archivos y luego acomodarlos, pero eso no importa. Quiero agradecer mucho el apoyo que recibí en mi último video de TikTok, no sabía que llegaría a tantísima gente, la verdad los quiero mucho pilines, les prometo intentar traer calidad para que más gente me vea. Por último, solo para decirles que el siguiente video será de Street Fighter 6, la verdad me dieron ganas de volver a jugarlo, ya me pasé todo el juego pero como tengo el cerebro lleno de polnito rico, ya se me olvidó todo el modo historia, y como me lo quiero volver a pasar, aprovecharé para grabarlo y de una vez tener vídeos para ustedes. Pero bueno chavos, ya es momento de que me vaya a la verga, después de todo ya duró bastante este video miado, así que se despide su fanboy Seika, pórtense mal, cuídense bien y niéjenlo todo. En el mar, colgándole la casa, sus culitos hacen clap, rolando en un zigzag, muchas vacas menos mal, ya saben que ando high, no soy el Phantom Cullinan, voy tapado y no es cigarro.